Buenas tardes, mi nombre es Arelis Betancourt. Yo le voy a hablar sobre las escalas salariales, los rangos, los cálculos de progresiones. Este equipo es la actividad número 7. Los puntos a tratar son las escalas salariales, los rangos, los cálculos de progresiones, los tipos de escala, los tabuladores, el origen, la estructuración y mantenimiento y la situación actual en Venezuela. Primero que nada, es muy importante saber que la escala salarial es un instrumento para fijar y establecer la equidad externa al determinar con la comparación entre los puestos de distintas organizaciones que participan en las encuestas salariales el posicionamiento de negocio. También podemos decir que es una herramienta que nos permite detectar los desajustes salariales de forma objetiva y establecer la retribución para cada uno de los puestos en las empresas. Eh, Aquí le voy a enseñar la escala salarial actual en Venezuela, que fue aprobado con la Gaceta Oficial número 40.899 en fecha 9 de mayo del presente año. Así quedó la escala salarial de los trabajadores de la administración pública y todo. Como se puede observar, aquí tenemos la escala salarial de los funcionarios públicos, que está la primera orden es el personal administrativo, bachilleres, que comienza bachiller 1, bachiller 2, bachiller 3 y así sucesivamente. Tenemos el personal administrativo que son los técnicos superiores universitarios, que están clasificados por tipo 1, tipo 2 y así sucesivamente, y los profesionales universitarios. Y aquí están los rangos salariales tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. Y observamos la de los obreros calificados y no calificados. Así quedó la tabla. Tenemos lo de grado 1 con el sueldo mínimo con 15.051 y el máximo es 22.576 y no es calificado. Tenemos el grado 2, el grado 3 y ustedes pueden dar cuenta cómo va aumentando la remuneración dependiendo de la escala, o sea, del orden que ellos se encuentran. Bueno, es muy importante saber que los rangos salariales se establecen de acuerdo con los salarios mínimos legales vigentes. Estos rangos salariales pueden cambiar, todo depende del contrato que firme cuando se está contratando y en algunos casos los resultados de las negociaciones laborales. El aumento o disminución de los salarios se realiza en base a los rangos anteriormente mencionados como años trabajados, nivel educativo y tipo de servicio. Vamos a hablar un poquito sobre los cálculos de las progresiones. Los cálculos de progresiones se basan en cómo la empresa o entidad laboral asciende de grados o puestos de trabajo a los empleados, que lo determinan varios factores, el cual cada empresa es autónoma de la manera en ejecutarlo siempre y cuando sea legal, justo y favorable para los empleados. Esto puede ser métodos jerárquicos de comparación de factores, método de puntos, método de perfil y escala, guías, entre otras. Ahí también tenemos la progresión aritmétrica y también tenemos la proyección geométrica. Esa es toda mi exposición. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Hasta luego. Para las organizaciones, los salarios son a la vez un costo y una inversión. Costo, porque los salarios se reflejan en el costo del producto o del servicio final. Inversión, porque representa aplicación de dinero en un factor de producción. Siendo el salario elemento esencial del contrato de trabajo y siendo el contrato de trabajo uno de los ejes de la economía actual, condiciona a la estructura misma de la sociedad. Existen dos tipos de salarios fundamentales. Estos son los salarios directos y el salario indirecto. El salario indirecto es el pago por el que el empleador como contraprestaciones del servicio a cargo ocupado. Este pago directo incluye salario base, pago de bonos y sueldo de horas extras. Estas formas de remuneración recompensan a un empleado por la calidad de servicio proporcionado a la empresa. El salario indirecto es resultante de cláusulas ofrecidas por la organización. Incluye pagos de días libres, formación, seguros médicos y contribuciones a la jubilación. Estas formas de remuneración no son monetarias.
En cuanto a los tabuladores salariales, son las escalas de sueldo o remuneraciones que deben percibir los trabajadores de acuerdo al puesto que desempeñan o la labor que realizan. Los tabuladores señalan los valores monetarios que deben corresponder a las diferentes categorías de puesto. Hay dos tipos de tabuladores: los rígidos, que marcan un sueldo único para cada categoría, y el flexible, que establece desde un mínimo hasta un máximo para cada una de ellas. Los tabuladores nacen a medida que las empresas van creciendo en la entidad. Por lo tanto, la necesidad de permanencia de la mano de obra calificada, esto obliga a las empresas a crear una herramienta que los ayude a retener a los empleados, brindándoles las mismas oportunidades de cualquier otro negocio, con el mismo giro, con el fin de evitar la alta rotación de personal. Cada empresa diseña su tabulador, buscando ser competitivos con las demás empresas. Reciban un cordial saludo, continuando con las exposiciones, ya nuestra compañera Arelis y Milda respectivamente abordaron lo que fue algún preámbulo con respecto a lo que es la escala y la tabulación respectivamente. Me corresponde a mí hablar sobre lo que son la estructura y mantenimiento de esa tabulación y lo que es la situación actual en Venezuela. Vamos a partir desde el punto de vista que cuando se nos demande hacer una tabulación para una organización, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los cargos que vamos a tomar dentro de cada una, dentro de lo que es la tabulación, es decir, cuál es la categoría de cargos que vamos a utilizar, esa clasificación que se toma por lo general con las descripciones de cargos que debe contar toda organización. De no existir, corresponde de alguna manera esa investigación en aras de ajustar a la realidad la actividad que demande ese cargo con la remuneración o contraprestación que la organización está dispuesta a brindarle. Por supuesto, es necesario establecer ciertos criterios para incentivar, criterios como el factor educación, años de servicio, la demanda o las exigencias físicas o mental que demande esa actividad, en aras de alguna manera hacer una clasificación. La más común es estructurarla por niveles y dentro de esos niveles establecer ciertos rangos, es decir, ciertas subcategorías dentro de cada uno de los niveles. A modo de ejemplo, yo pudiera establecer dentro de una organización 5 niveles. En el primer nivel colocaría, por ejemplo, al personal de mantenimiento, y siendo el quinto nivel, colocaría lo que son la alta directiva de la organización. Y mi criterio para que en cada uno de los niveles, esos rangos que voy a establecer, pueda darse lo que es el ascenso, por supuesto algún tipo de criterio a nivel formativo o de años de servicio. Es decir, posiblemente sea mi criterio o sea el criterio de la organización de que una persona que llegue reciente a la organización, que no tenga mayor experiencia en las afueras, de alguna manera yo tendría que dentro de ese nivel ponerlo quizá en el rango más básico, el rango 1. Que una persona que quizá tenga 10, 15 años de servicio, por supuesto ubicarlo posiblemente en el rango más alto, para de alguna manera tener ese sentido lógico, ¿no? Adicionalmente, es necesario tomar en consideración el mercado, es decir, saber cuáles son las tabulaciones o tener una referencia exterior de otras organizaciones de la misma rama e industria. Incluso aquí en Lara, lo que es la Cámara Industrial, año a año realiza las tabulaciones por sector e industria, que de alguna manera es una referencia una herramienta muy valiosa a la hora de alguna manera de ajustar esas tabulaciones. En lo que respecta a la situación actual en Venezuela, realmente más que todo en el sector público se ven lo que son las tabulaciones, particularmente por el tema del presupuesto anual que tiene que discutirse, tiene que presentarse ante la plenaria de la Asamblea Nacional y por supuesto tiene que ser aprobada.
una estructura más cerrada, las variaciones tienen que de alguna manera ser bajo una figura legislativa y por ende de alguna manera es más rígido. A modo de ejemplo, en la administración puede haber administrativo o por ejemplo asistente administrativo tipo 1, tipo 2, tipo 3, es decir, una estructura más palpable. Quizás en el sector privado, las grandes corporaciones o empresas un poco más con más años y trayectoria y que han crecido con el pasar del tiempo hayan desarrollado esa parte organizacional y por supuesto manejen ya lo que son los temas de tabulación, pero quizás la pequeña y mediana empresa no necesariamente hayan tenido como prioridad la tabulación. Sin embargo, es una herramienta valiosa. Por supuesto, las tabulaciones tienen que estar por encima de lo que es el salario mínimo y de allí los criterios antes mencionados. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.